Este canal expresó su rechazo en un comunicado junto a varios medios de comunicación por el monopolio y el acaparamiento de frecuencias que se está manejando en el país. Una situación que no es nueva, pero que el gobierno de Moreno ofreció cambiar y no lo hace. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Steffi. Un enorme saludo a toda la audiencia de Ecuavisa. Buenos días. Digo que no es nuevo porque incluso Fundamedios en 2016 y antes denunció cómo un extranjero tenía en ese entonces 87 frecuencias, 17 medios, valiéndose de testaferros para acaparar el espectro. Pero si lo que han venido ofreciendo los gobiernos es democratizar el espectro y la ley prohíbe tener más de una frecuencia, ¿cómo es que más bien el acaparamiento ha ido creciendo con los años? Steffi, lo que se creó es un tramado de empresas ocultas, ¿no es cierto? Muchas de ellas en paraísos fiscales como Uruguay, por ejemplo, para justamente hacer ese acaparamiento de frecuencias. Evidentemente hay una responsabilidad de las autoridades de la época, ¿no es cierto?, de prácticamente los 10 años del correísmo, que no solo que permitieron, sino que incentivaron ese acaparamiento de frecuencias. Y solo vale citar, para ilustrar lo que estoy diciendo, revisar el caso de los canales de televisión RTS y Televicentro. Estos... El canal Televicentro fue concesionado de una forma temporal, sin concurso de frecuencias, supuestamente para probar nuevas tecnologías, es decir, televisión digital, pese a que era un canal que estaba funcionando en frecuencias que no sirven para ninguna prueba de televisión digital. Eso se concesionó en un récord de 10 días. Y esa concesión que iba a ser temporal, que iba a durar unos pocos meses, se ha prolongado ya prácticamente 3 años, desde el 1 de febrero del 2016 hasta la fecha de hoy, sin que exista ninguna acción por parte de las autoridades frente a una acción, a una concesión absolutamente irregular. Y eso por citar un ejemplo. Ahora, en 2017, en otra publicación de Fundamedios, detectaron que Ángel González, a través de 18 empresas, estaba concursando para 104 frecuencias de escala nacional. ¿104? ¿Cómo identificaron que se valía de otras empresas o testaferros para no aparecer? Sí, es increíble que las autoridades realmente no puedan trazar toda la trama de empresas, porque realmente lo que hicimos es rastrear justamente el origen de muchas empresas. Como decía antes, muchas de esas son domiciliadas en Uruguay, pero tienen obviamente filiales acá, es decir, estas empresas locales, creadas muchas veces de forma absolutamente, bueno, utilicemos el término fantasma, porque muchas de estas empresas tenían, por ejemplo, domicilio en hangares abandonados en el puerto de Guayaquil, por ejemplo. Lo que hicimos es justamente rastrear las direcciones, las conexiones posibles entre esas empresas, entre accionistas de esas empresas, entre administradores de esas empresas, y se trazó todo este conglomerado de 18 empresas que estaban concursando por más de 100 frecuencias en este concurso que afortunadamente ¿cómo se dieron cuenta que estaban conectadas? Fue suspendido por Contraloría. ¿Habían registrado incluso iguales domicilios para varias de las empresas? Correcto, habían empresas que estaban domiciliadas en un mismo domicilio o dirección. Había empresas que compartían administradores, que compartían accionistas, ¿no es cierto? Empresas que en el momento de remitir la documentación para participar en el concurso lo hacían poniendo los mismos correos electrónicos, por ejemplo, o la misma persona, la misma secretaria o que firmaba uno de los documentos, firmaban documentos en otras empresas. Entonces, con la revisión de toda esta documentación, se logró trazar cómo se estaba utilizando este conglomerado de 18 empresas para tratar de captar 109 frecuencias. Y esto se publicó y se lo denunció en su momento. Después hubo reacciones también
de Contraloría. Ahora, en 2008, la página de Fundamedios, pero de Fundamedios USA, publicó una carta en la que un grupo de congresistas le pide al presidente Trump investigar al fantasma, como se lo conoce, y hace en relación a investigaciones hechas en Guatemala. Recordemos que la misma Comisión Internacional Antiimpunidad de Guatemala investigó el caso de González, también de su esposa. Es decir, son prácticas que se han manejado no solamente en este país, sino en varios países. Así es, el señor González tiene medios de comunicación prácticamente en todo el continente. Aparte de esta carta, Steffi, que usted cita, de congresistas preocupados por justamente este extendido monopolio continental que tiene el señor González, hay que anotar que, por ejemplo, hay denuncias muy serias sobre la captación del señor González de la televisión digital en México, o justamente como usted citaba, de sus relaciones con los gobiernos enjuiciados, con el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, que están siendo enjuiciadas por corrupción en Guatemala, o la relación que mantuvo hasta hace poco con los hijos del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Entonces, realmente al investigar al grupo, a cómo funciona el modus operandi de este grupo empresarial, lo que vemos es que se basa en dos pilares. Por un lado, sus buenas relaciones con los gobiernos, que le permite intercambiar favores con el establecimiento político, y lo otro es que al establecer un modelo de negocios continental, lo que hace es compartir contenido enlatado en cada uno de esos países y por lo tanto reducir los costos al mínimo de mantener esos canales de televisión. Ahora, todo esto, decía, se ha denunciado, César, en Contraloría. Hay informes detectando irregularidades, como en el caso en el que usted se refería, también en la época de Correa, donde más bien creció este acaparamiento del extranjero y de los medios del gobierno, si hablamos de monopolios. Ahora, para sancionar y para corregir, ley no les falta, lo que les falta es voluntad. Fíjese el Arcotel, van cambiando ya 8 directores porque no saben cómo hacer con el concurso de frecuencias y con lo que resolvió ya la Contraloría. En lo de fondo, César, nadie quiere pelearse con el fantasma, y cuando digo nadie me refiero a ningún gobierno. Bueno, evidentemente estamos ante un enorme poder mediático del señor González, en este momento con 4 canales de televisión abierta en el Ecuador, un periódico centenario que funciona en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Pero definitivamente Contraloría, recordemos que está haciendo un examen especial justamente a la concesión de las frecuencias de RTS y Televicentro. Esperemos que ese informe de Contraloría con recomendaciones vinculantes salga ya en los próximos días. Pero las autoridades de Arcotel, el nuevo presidente de Arcotel, Ricardo Freire, que regresó al Arcotel, yo creo que puede actuar en este momento revisando justamente las resoluciones de Arcotel. Hay casos clarísimos, como decía, esta concesión temporal que se le hizo a RTS, que después se convirtió en Televicentro, y que hicieron todo un juego de cambios de marcas y de cambio de frecuencias. Esas resoluciones de Arcotel pueden ser revisadas de forma inmediata. Esperemos que con este nuevo director, que ya con un nuevo ministro además, que es el señor Andrés Michelena, que es además secretario de Comunicación, sea un caso que la Presidencia de la República en sí mismo tome en sus manos y ponga orden en un sector que está realmente sufrió los embates de la politización durante el correísmo. Además, para acatar tratados internacionales, no solamente hablando sobre derechos de libertad de expresión, sino la declaración de principios, cuando habla sobre que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos. César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Esther.